La persona que más me amó fue la que intentó enterrarme vivo, por 20 hectáreas de tierra. Nunca pensé que tendría que decir esto, pero mi propia abuela me traicionó por dinero. Lo que hizo no solo casi me dejó sin casa, también me puso frente a la justicia por un crimen que jamás cometí. Siempre fui un hombre de orden. Mi nombre es Ricardo, tengo 68 años y he dedicado mi vida a la ingeniería civil aquí, en el Bajío. Mi vida nunca fue de lujos, pero sí de estabilidad, de esa paz que se construye ladrillo a ladrillo con esfuerzo honesto y sin deberle nada a nadie. Mi abuela, doña Elena, falsificó mi firma y manipuló a mi madre para quedarse con el rancho familiar. Esto resultó en que casi pierdo mi casa y enfrenté una demanda penal por fraude fiscal que no cometí. Esta es la verdad cruda y sin adornos de cómo el dinero pudre el alma, incluso la de aquellos a quienes les debemos la vida. Mi abuela Elena era el pilar, el roble de la familia. Viuda joven, sacó adelante a sus 3 hijos con una fortaleza que se admiraba en todo el pueblo. Su palabra era ley y su presencia una bendición. Mi madre, hija única, siempre fue sumisa a ella. Yo fui el nieto consentido, el que se sentaba a su lado a escuchar las historias de cuando el rancho La Esperanza era solo monte. La Esperanza, ese era el corazón de todo, un terreno vasto que mi abuelo había dejado en fideicomiso para que pasara a la siguiente generación, con la condición de que mi madre y yo lo administráramos conjuntamente. Pero la propiedad final se dividiría a mi favor cuando mi madre falleciera. Esto era para asegurar que la tierra se quedara en la línea directa de los hombres de la familia, una tradición antigua que mi abuela defendía con fervor. La vida era predecible y cómoda. Yo me casé con Lucía. Tuvimos 2 hijos que ya nos dieron nietos. Mi casa la construí en una esquina de La Esperanza, con esfuerzo y dedicación. Cada mañana, al salir a trabajar, pasaba a saludar a mi abuela, que vivía en la casa principal. La respetaba, la veneraba. Para mí era la encarnación del honor familiar, pero el honor, como el oro, tiene 2 caras. Con los años, empecé a notar un cambio sutil en doña Elena. La estabilidad económica que yo había logrado con mis proyectos de ingeniería parecía picarle. Ella siempre había sido controladora, pero antes lo disfrazaba de preocupación. Ahora era celo. Cada vez que compraba algo para Lucía o para la casa, ella tenía un comentario. Decía, ¿de verdad era necesario ese viaje, Ricardo? El dinero debe estar en la tierra, no volando por ahí. O cuando mi esposa sugería invertir en tecnología para el rancho, ella espetaba, Lucía, tú no entiendes de estas cosas. La tierra se trabaja como Dios manda. No inventen. Eran críticas veladas, siempre dirigidas a mi capacidad de manejar mi propia vida, bajo la excusa de proteger la herencia. Con el tiempo, me di cuenta de que mi abuela no solo quería la tierra, quería el control absoluto de mi vida adulta y de mi patrimonio, aun cuando yo ya era un hombre maduro y realizado. Ella no concebía que yo tuviera una vida financiera independiente que no pasara por su aprobación. El conflicto se hizo más evidente cuando mi primo, el hijo de mi tía Carmen, se metió en problemas graves de deudas. Mi abuela, con ese sentido de la obligación desmedido, insistió en que debíamos vender una pequeña porción de La Esperanza para rescatar a su nieto favorito. Ella me espetó una tarde con esa mirada de acero que no aceptaba un no, diciéndome, «Es familia, Ricardo. La familia es primero». Yo me negué rotundamente. Le dije, abuela, «Esa tierra no es solo mía, es el futuro de mis hijos. Que mi primo asuma su responsabilidad. Yo no voy a dilapidar el patrimonio por un capricho». Esa negativa fue mi sentencia. A partir de ese día, el respeto se convirtió en una guerra fría. Ella empezó a reunirse a solas con mi madre, hablaban en voz baja, y yo sentía que se tramaba algo a mis espaldas. Mi madre, siempre débil ante Elena, solo respondía con monosílabos cuando le preguntaba qué sucedía. La calma se rompió la mañana del 14 de marzo, un día que tengo grabado con fuego. Yo estaba en una obra cuando me llamó Lucía, la voz rota por el llanto. Ella me dijo, «Ricardo, tienes que venir. Hay un par de hombres aquí.
Dicen que son del Servicio de Administración Tributaria, del SAT. Traen papeles muy serios. Dejé todo y conduje a casa, sintiendo un frío en el estómago. Al llegar, 2 hombres de traje, con esa arrogancia propia de la autoridad, que se sabe intocable, me esperaban en la sala. Lucía estaba pálida, abrazando a mi nieta de 7 años, que lloraba asustada. El hombre más alto, con un portafolio de piel, me extendió una carpeta. Me dijo: «Señor Ricardo Torres, estamos aquí por orden del Ministerio Público. Se le notifica formalmente una investigación por presunto fraude fiscal agravado relacionado con la venta no declarada de 20 hectáreas de terreno en esta propiedad, La Esperanza, realizada hace 3 meses». Yo tomé los papeles. Mis manos temblaban no por miedo, sino por la incredulidad. Yo pregunté: «¿Venta? Yo no he vendido nada». «Es imposible». El funcionario no se inmutó. Me informó que los documentos notariados indican lo contrario. Hay una escritura de compraventa con su firma y la de su madre, fechada el 15 de diciembre. El dinero de la venta, una suma considerable, nunca fue declarado. Además, la propiedad ha sido transferida a nombre de un tercero, un tal Rodolfo Méndez. En ese momento el mundo se me vino encima. Fraude fiscal. Eso no era una multa, era una pena de cárcel. La venta de esa porción de tierra no solo era ilegal sin mi consentimiento, sino que me ponía en la mira de las autoridades. El riesgo era real, inminente. Podía perder mi libertad, manchar mi nombre y, peor aún, dejar a mi familia en el desamparo. Esto porque la investigación venía acompañada de una orden de embargo preventivo sobre mi casa, la que construí con mis manos, mi nieta, mi esposa, mi hogar. Todos estaban en riesgo por una traición que yo aún no podía nombrar, pero que sentía venir de un solo lugar. Me senté, observando el sello oficial del gobierno mexicano en el documento. La calma, mi viejo aliado, regresó a mí. No era momento de gritar ni de culpar, sino de observar y actuar con precisión. Sabía que esta era la prueba definitiva de que la Guerra Fría había terminado. Había una conspiración, y yo era el objetivo. Y yo sabía, sin lugar a dudas, que doña Elena era la mente maestra detrás de este golpe bajo y criminal. Ella había usado mi firma, mi confianza, y había puesto a su propio nieto en la cárcel, todo por el control y por el dinero que supuestamente debía usar para salvar a mi primo, su otro nieto. La decepción no era emocional, era física, una herida profunda en el pecho. Tenía que ir al fondo de esto con la cabeza fría y el puño cerrado. Mi primera parada sería la notaría que supuestamente había legalizado la venta. El silencio de mi madre y la ausencia de mi abuela en ese momento confirmaban mis peores sospechas. La justicia, aunque lenta, sería mi única aliada. La calma regresó, porque entendí la magnitud del peligro. Esto no era una disputa por unos metros de tierra, era un intento de despojarme de mi vida entera y de mi honor. El documento oficial en mis manos, sellado por la Secretaría de Hacienda, era mi salvavidas. Mi primer paso me llevó a la notaría del licenciado Morales, en el centro de la ciudad. Un hombre orondo, de traje caro y sonrisa forzada, me recibió en su despacho. Le mostré la notificación de embargo y la escritura de compraventa. El licenciado Morales palideció al ver el sello de Hacienda. Intentó disculparse, hablando de la prisa y la presión. Yo, sin alzar la voz, le exigí ver el protocolo original, donde supuestamente yo, Jorge, había firmado. El notario, sudando frío, sacó el libro empastado. Ahí estaba mi nombre, y una firma que imitaba la mía, con una precisión enfermiza, pero no era la mía. Yo firmo de una manera particular, con un trazo grueso al final, que mi padre me enseñó. Este trazo faltaba. Era una falsificación burda para el ojo experto, pero suficiente para pasar por legal en una notaría, con prisa. Me explicó que doña Elena, mi abuela, junto a mi madre, Guadalupe, habían llegado a su oficina el diciembre pasado. Argumentaron una emergencia familiar grave y la necesidad urgente de liquidez para salvar a un familiar. Dijeron que yo estaba fuera del país, pero que había otorgado un poder verbal, y que mi madre y abuela tenían la autoridad moral y familiar para actuar en mi nombre, con la promesa de que yo firmaría el poder notarial a mi regreso. Morales, al parecer, había cedido a la presión,
y a la promesa de un jugoso pago por su silencio. Me aseguré de obtener copias certificadas del protocolo, de la escritura y de los cheques de depósito que supuestamente yo había recibido. El dinero, por supuesto, fue a una cuenta que mi abuela controlaba. La prueba estaba completa. Salí de la notaría con el corazón convertido en piedra. La traición no era solo de mi abuela. Mi madre, Guadalupe, había sido cómplice. Fui directamente a casa de mis padres. Mi padre estaba en el patio, ajeno a la tempestad. Mi madre, Lupe, estaba en la cocina con la mirada perdida y las manos temblándole sobre la mesa. La encontré antes de que mi abuela pudiera advertirle. Me senté frente a ella. No la regañé. No grité. Puse los documentos sobre la mesa, justo al lado de su taza de café. «Madre», dije, y mi voz sonó extrañamente ajena. «Mira esto. Hacienda me está embargando la casa. Me acusan de fraude fiscal por la venta de la parcela». Ella levantó la mirada. Sus ojos, llenos de lágrimas, confirmaron lo que ya sabía. «Jorge, hijo mío, perdóname. No me pidas perdón, madre. Dime por qué. ¿Por qué firmaste un documento que me manda a la cárcel y nos quita el techo?» Lupe rompió a llorar, sollozando el nombre de mi abuela. Me explicó que Elena la había manipulado. Le había asegurado que era la única forma de conseguir el dinero para pagar las deudas de mi primo, que estaba en serios problemas. Elena le juró que el dinero se usaría de inmediato, y que ella, Elena, se encargaría de revertir la venta discretamente antes de que yo regresara. Le dijo que yo nunca me enteraría, que era un sacrificio necesario por la familia. Ella me dijo que tú eras fuerte, que lo entenderías después, susurró mi madre con la voz rota. La rabia me picó la garganta, pero la controlé. Entendí que mi madre era una víctima colateral de la manipulación de doña Elena, una mujer que siempre había necesitado controlar cada hilo de la vida de quienes la rodeaban. La confrontación final se dio esa misma noche. Organicé una reunión familiar en mi casa, la casa que estaba a punto de perder. Llamé a mi esposa, a mi padre y, por supuesto, a doña Elena. Ella llegó con su aire de matriarca intocable, vestida de negro, la cabeza alta. Intentó tomar el control del ambiente con una sonrisa forzada. «¿Qué pasa, mijo? Tanto misterio». Esperé a que todos estuviéramos sentados en la sala. Bajo la luz tenue que daba un aire de solemnidad al momento. Yo estaba de pie, con los documentos en la mano. «Abuela», empecé y mi voz era firme, sin rastro de afecto. El misterio se acabó. «El gobierno me acusa de fraude fiscal. Hacienda está embargando esta casa. Y todo por la venta de la parcela que tú y mi madre firmaron, con mi nombre falso». El silencio fue absoluto, roto solo por el llanto ahogado de mi madre. Mi padre me miró con una confusión absoluta. Doña Elena se enderezó, adoptando su postura defensiva, la de la víctima. «Es una mentira. Yo lo hice por el bien de la familia, por tu primo. Tú no vendías esa tierra, Jorge, estaba estancada. Era dinero que se necesitaba». Ella intentó la maniobra emocional, la justificación del sacrificio, pero yo no la dejé avanzar. «Tú no hiciste un sacrificio, abuela. Cometiste un delito. Tú no solo me robaste un terreno que era mío, falsificaste mi firma para que yo cargara con la culpa del fraude fiscal. Tú me condenaste a la cárcel. Tú pusiste a mi esposa y a mi nieta en la calle». Le arrojé las copias de la escritura sobre la mesa. «Aquí está tu firma y la de mi madre. Aquí está el cheque que depositaste en tu cuenta. Y aquí está la notificación de embargo. No me importa el destino del dinero de la venta. Lo que me importa es que mi honor está manchado y mi familia está en peligro por tu avaricia y tu necesidad de control». Ella se quedó sin habla, por primera vez en su vida. Su rostro se descompuso. Intentó una última súplica. «Yo puedo arreglarlo, Jorge. No hagas un escándalo. Yo devolveré el dinero. Ya es tarde, abuela. El escándalo lo hiciste tú, cuando firmaste por mí. Esa noche tomé la decisión más dolorosa de mi vida. Me comuniqué con mi abogado, el licenciado Torres. No podía permitir que mi familia pagara por el crimen de mi abuela. La única forma de levantar el embargo y limpiar mi nombre era denunciar la falsificación. El proceso fue lento y tortuoso.
La intervención de la autoridad fue inevitable. Presentamos la denuncia por fraude y falsificación de documentos. La notaría de Morales fue investigada y él perdió su licencia. Doña Elena fue citada a declarar. Ella, la matriarca respetada de la familia, tuvo que sentarse ante un juez para explicar por qué había falsificado la firma de su propio nieto. La vergüenza fue su castigo inmediato. Las consecuencias fueron duras. Judicialmente, la venta de la parcela fue declarada nula, ya que se comprobó la falsificación. El dinero que ella había robado tuvo que ser devuelto al comprador. Mi abuela perdió todo el capital y la reputación. Emocionalmente, la familia quedó destrozada. Mi madre tuvo que declarar en contra de su propia madre, un acto que la marcó para siempre. Mi padre se mantuvo en silencio, desilusionado de la mujer que había sido el pilar de su vida. Doña Elena no fue a prisión. El juez consideró su edad y la devolución del dinero, pero fue condenada al ostracismo social y familiar. Perdió el respeto, perdió el control y perdió el calor de la familia. Se mudó a una casa pequeña en un pueblo lejano, sola, con la conciencia de que su obsesión por el control y la riqueza había destruido lo único que decía defender: la unidad familiar. Mi nombre se limpió. La orden de embargo sobre mi casa fue levantada. La justicia se cumplió, pero no hubo celebración. Aprendí que la honra no es un regalo, sino una batalla constante. A veces, la verdad exige que desmanteles los cimientos de tu propia vida. La traición más profunda no viene de los extraños, sino de aquellos a quienes les diste tu confianza sin chistar. Recuperé mi tierra y mi casa, pero la paz que conseguí no era la euforia de la victoria, sino la quietud fría de quien sabe que ha sobrevivido a una guerra. Y entendí que a mis 60 y tantos años, la mayor lección es que la responsabilidad hacia los vivos siempre debe pesar más que el respeto ciego hacia los muertos o hacia quienes se creen intocables. La justicia tiene un costo, y a veces ese costo es el silencio eterno de la sangre.